Entonces, ahora sí, comencemos con nuestra clase del teorema de la función implícita. Ahora, no les voy a dar el teorema al tiro, porque antes del teorema de la función implícita requerimos trabajar un poquito más con diferenciales. Entonces, antes de calcular cosas, una definición, lo que se llaman los diferenciales parciales. Diferencial parcial. ¿Qué se parece? ¿Qué les dice la palabra parcial y diferencial? Se parece como las derivadas parciales, pero en lugar de calcular derivadas parciales, vamos a calcular diferenciales parciales. Entonces, ¿de qué se trata? Mira, tengo una función f que es de dos variables. Tiene dominio A, subconjunto de, pero mis dos variables van a ser un espacio E1 cruz un espacio E2. A valores en f. Simplemente, una función que tiene por dominio un producto cartesiano de espacios vectoriales normados. E1, E2 y F son espacios vectoriales normados. Ahora, en las aplicaciones, ¿quién va a ser E1? Bueno, E1 va a ser cualquier espacio vectorial normado. ¿Qué va a ser E2? Cualquier espacio vectorial normado. Por ejemplo, si quieren, voy a decir que los elementos son de la forma pares ordenados, x1, x2, donde x1 vive en E1 y x2 vive en E2. Ahora, obviamente hay que pensar en una topología para el espacio E1 cruz E2 y lo normal es tomar la norma del supremo, es decir, es como si estuviésemos trabajando en R2, donde la norma en este espacio es el máximo entre la norma del X1 y la norma del X2. En R2 era el máximo entre módulo de X1 y módulo de X2, aquí norma de X1 y X2. Y así, por ejemplo, las bolas son simplemente productos cartesianos de bolas. ¿Se fijan? Son bolas de aquí, unión intersectada con bolas allá. A valores en f. Entonces, tal que eso asocia f de x1 y x2. Entonces, idea 1, por ejemplo, voy a poner aquí idea. Idea 1 puede pensar en que E1 es R y E2 también vale R. Entonces, si E1 y E2 valen R, ¿qué es E1 cruz E2? Entonces uno puede decir E1 cruz E2 es simplemente nuestro viejo R2 y todo se parece mucho a R2. Pero la idea es que puede ser más general que solo R cruz R. Ahora, incluso aunque trabajen en dimensión finita, uno puede decir en dimensión finita es R2 y si no es dimensión infinita. No, hay un caso intermedio en que E1 y E2 pueden ser dimensiones finitas, pero podrían ser, por ejemplo, E1 R5, un ejemplo sencillo. Y E2 podría ser R3. Y en ese caso, ¿qué cosa sería E1 cruz E2? En este contexto van a pasar cosas como esa, en que uno va a decir, el primer espacio es R5 y el otro espacio es R3, de tal forma que E1 cruz E2, ¿qué cosa es en buenas cuentas? R8. ¿Y qué significa eso? Significa que un vector X que vive en E1 cruz E2 es un conjunto de 8 números. Es X1, X2, X3, X4, X5, y esos es el vector que vive en E1. En estricto rigor uno debería decir eso, coma, debería ponerlo entre paréntesis, coma, paréntesis, X6, X7, X8. Y este de aquí es el vector que vive en... ¿Se fijan? Aquí está la componente que vive en R5 y aquí está la componente que vive en R3. Ahora, obviamente, cuando uno tenga ejercicios prácticos de esa forma, uno va a anotar esos vectores simplemente como una tupla que dice X1, X2, X3, X4. Ya los pongo enteros. X3, X4, X5 y sigue X6, X7, X8. Así simplemente. O sea, dicho de otro modo, vamos a trabajar en R8. Pero ese R8, para aplicar la teoría que sigue, lo vamos a imaginar como R5 cruz R3. O sea, de alguna forma, de las 8 variables, vamos a separar las 5 primeras y las 3 últimas. Y vamos a decir, R8 no es R8. R8 es R5 cruz R3. Eso lo vamos a hacer en las aplicaciones. Y en las aplicaciones a veces va a ocurrir lo siguiente. A veces va a ocurrir que el vector S de R8, miren, vuelvo a poner aquí R8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Ya, puse un vector demasiado largo tal vez. Bueno, cuando usted vea un vector en R8, dependiendo de la aplicación, puede decir que eso es R5 cruz R3. Pero también puede decir
que es R4 cruz R4. También puede decir que es R2 cruz R6. La descomposición de R8 como el producto de dos espacios la van a tener que hacer muchas veces ustedes mismos en función de cuál sea el ejercicio que están resolviendo. Van a tener una función, a lo mejor no de 8 variables, a lo mejor la función va a tener 3 variables. Y si tiene 3 variables, van a tener que decir, esas 3 variables son R cruz R2. O van a decir que es R2 cruz R. Si tienen 4 variables, pueden decir que es R cruz R3, R2 cruz R2, R3 cruz R1. E incluso a veces, en las aplicaciones, uno suele decir que este R8, pues volvamos a R8, es R5 cruz R3. Pero el R5 no es X1, X2, X3, X4 y X5. Y el R3 no es X6, X7 y X8. Sino que a veces el R5 es X1, X3, X4, X5 y X7. Para aplicar la teoría, a veces uno hace permutaciones en las letras. Dice, yo voy a imaginar que el R5 es la variable X1, X2, X4, X5 y X7. Y el R3 que corresponde es el X2, X6, X8. Uno se imagina el ejercicio de 8, porque de hecho, cuando tienen en ingeniería, piensen que ya son ingenieros, tienen una función que depende de 8 variables, nadie sabe cuál es la X1, cuál es la X2, cuál es el ordenamiento de las 8 variables, ¿se fijan? Uno simplemente dice, tengo 8 cosas, depende de la altura, del ancho, de la temperatura, no sé, empiezan a inventar variables. Y esas variables las pueden poner en el orden que quieran. Si quieren aplicar la teoría, a veces, incluso en los controles, me hablabas de control 3, ¿cierto? Incluso en el control 3 van a haber ejercicios donde ustedes van a tener que decir, aquí conviene descomponer el conjunto, las variables, como agrupar esas variables que he puesto en circulito como R5 y las del triangulito como R3. ¿Por qué razón? Porque en los teoremas, en el teorema de la función implícita, vamos a tener que imponer hay un dato importante del teorema, y ese dato a veces se verifica si uno hace una buena descomposición de sus variables. A veces la hipótesis del teorema de la función implícita no funciona si uno simplemente divide las 5 primeras y las 3 últimas. A veces lo que hay que hacer es dejar cosas como esta. Decir que las variables importantes en buenas cuentas son X2, X6 y X8. Vamos a tener unos criterios para decir cuáles son las buenas variables. El teorema va a tener una hipótesis. Y esa hipótesis se va a satisfacer a veces con una buena descomposición. Eso es en principio funciones que tienen por dominio E1 cruz E2. A eso nos referimos. Ahora, obviamente también pueden pensar en que E1, piensen en control pasado, pueden pensar que E1 es un conjunto de sucesiones y E2 es un conjunto de polinomios. Ya, esa cuestión también puede ocurrir. O sea, pueden haber donde ahí está claramente quién es E1 y claramente quién es E2. Pero en la práctica, cuando uno vive, incluso en RN, no es tan claro quién sea E1 y quién sea E2. Ya, en la teoría vamos a decir que hay un E1 y un E2. Ya pasamos esa etapa. Una vez que han pasado esa etapa, entonces vamos a decir que tengo... voy a hacer un dibujito. ¿Cómo se dibuja E1 cruz E2? Miren, voy a hacer el dibujito de E1 más E2, cruz E2, el más sencillo de todos, donde voy a exponer un sistema de coordenadas cartesianas. Voy a decir que ahí dibujo el espacio E1 y acá dibujo el espacio E2. Me van a decir que estoy haciendo trampa. ¿Qué estoy dibujando en la pizarra? ¿Qué estamos dibujando en la pizarra? R2, pero con una super imaginación. Pensando que ese E1 es un espacio de cosas rarísimas. Por ejemplo, R5, lo dibujé todo en una recta. Es solamente para poner algunos puntos. Y R3 lo dibujé todo en una recta. Entonces vamos a decir, digamos que aquí tengo un punto A del dominio. Digamos que A vive en el dominio. Ahora, como A vive en E1 cruz E2, voy a decir que ese A es A1, A2. Donde A1 vive en E1 y A2 vive en E2. Entonces voy a intentar dibujar mi punto A. Voy a decir que aquí está el vector A1, aquí está el vector A2 y el vector A es este puntito de ahí. ¿Se fijan qué es ese vector A? El que es un par ordenado donde la primera componente vale A1 y la segunda componente vale A2. ¿Les parece? Y el conjunto A, no sé, me lo imagino como un abierto como ese, donde la función es continuamente diferenciable. Ya.
Entonces, si eso... no, ni siquiera he hablado de continuamente diferenciable. Entonces uno dice que la función f tiene diferenciales parciales. Vamos a decir que f tiene diferenciales parciales o es parcialmente diferenciable. Entonces, f es parcialmente diferenciable. Diferencial. Entonces, parcial, ¿por qué parcial? Porque claramente hay una distinción entre las variables E1 y las variables de E1 y las variables de E2. Entonces, como los X son X1 como X2, vamos a decir que es parcialmente diferenciable con respecto a X1. Vamos a decir así, con respecto a X1. Con respecto a X1. En el punto A, si la función siguiente, si la función que vamos a llamar f1 de x1 es la función definida como f evaluado en x1, a2. ¿Qué les parece eso? Mi función f es una función cuyo dominio es e1 cruz e2. ¿Qué he hecho en la función f? La x la dejé como variable y la x2 la dejé como constante. ¿Cuáles son los puntos de la forma x1, a2 en este dibujito? ¿Cierto? Donde la x se mueve en e1 y la otra es igual a 2. Estos son los puntos de la forma. Todos estos de aquí son los puntos de la forma x1, a2. Entonces, la función que está definida en a total la voy a mirar solo en la dirección e1. Ya esa función la llamo f1 y voy a decir que si esa función es diferenciable. Si la función esa es diferenciable. Ahora, esta función f1 depende solo de x1. Entonces es diferenciable en el punto x1 igual a 1. Para que acá quede f de a1, a2 y f de a1, a2 es f de a. Entonces, en lugar de mirar toda la función, voy a mirar la pura función con respecto a la primera variable. Eso es una función. ¿De dónde en dónde va esa función? ¿Cuál es el dominio? ¿Dónde vive el x1? N1. ¿Dónde vive el f1 de x1? El f1 es f. ¿Y dónde vive f? En f grande. Entonces esta es una función que va de E2 en f grande. O sea, de ser diferenciable esta función, ¿qué va a ser el diferencial? El diferencial de la función f1 en el punto a1, ¿qué cosa va a ser? Una función lineal continua, que va a ir de dónde en dónde. Dado que su dominio no es todo e1 cruz e2, sino que solamente e1, esa función lineal continua va a ir de e1 en f. Ese es el diferencial parcial. Dejo la variable x2 fija igual a 2 y muevo solo la x1. Invento una nueva función y a esa nueva función le pido ser diferenciable. Si de serlo, su diferencial será esa función lineal continua. Ya, ¿qué significará, entendieron eso, diferencial respecto de la otra variable? Entonces, análogamente, ¿cierto? Análogamente, ¿qué será? Análogamente, f es parcialmente diferenciable. Con respecto ¿a cuál variable ahora? A x2, si la función f2, ¿cuál es esa función f2? Es una función que depende solo de x2. ¿Cómo se construye? De la función f original. ¿Pero qué pongo dentro de la función f original? Pongo en la primera componente constante a1 y en la segunda pongo mi variable x2. ¿Cuáles son los puntos de la forma a1, x2 en mi dibujo? Es como el eje vertical, ¿se fijan? Es como si estuviera, ¿se imaginan R2? ¿Se imaginan como las derivadas parciales? ¿Qué son las derivadas parciales en R2? Cuando derivo con respecto a x1, dejo la variable x2 fija y muevo solo la x1. ¿Qué es la derivada parcial con respecto a x2? Dejo la x1 fijo y muevo la x2. Es la misma idea, pero ahora el x1 y el x2 no se mueven en R, sino que se mueven en espacios vectoriales normados, raros. ¿Se fijan? Que no son rectas. Si fuesen rectas serían derivadas parciales simplemente. Ya, entonces si la función f es diferenciable,
en, ¿cierto?, A2. Y en ese caso, ¿qué cosa sería el diferencial de esa función f2 en el punto A2? Sería una función lineal continua que va de dónde en dónde ahora. ¿Cuál es el dominio de esa función f2? La variable x2, que vive ¿dónde? Vive en E2, ¿cierto? Y a valores en f. Ya, entonces notación. Cuando eso ocurre, notación, la derivada, el diferencial de esa función f1 en el punto A1 se anota diferencial 1 de la f en el punto A. Porque la función original es la f. Y lo que estoy haciendo con la f, le estoy calculando su diferencial en el punto A. Se fijan que ya todo está en el punto A. Pero estoy calculando el diferencial de la función f en el punto A, pero en principio cuando calculo diferencial me muevo en todas las direcciones. No, aquí no me estoy moviendo en todas las direcciones. Solo me estoy moviendo ¿en qué dirección? Cuando calculo el diferencial de la función f1, me estoy solamente de ese punto moviendo en la dirección del espacio E1. Entonces, esa cosa, que es el diferencial de la función f1, se anota el diferencial 1 de la f en el punto A. Y el otro, el diferencial de la función f2, que se calcula en el punto A2, eso se anota diferencial 2 de la f en el punto A. Este 1 y ese 2 es, de alguna forma, la misma notación de las derivadas parciales. ¿Se acuerdan que en Rn uno notaba así las derivadas parciales? También las solía notar como df a dx1 y df a dx2. Pero esa notación toma mucho tiempo. ¿Cuál notación usaban en el control? ¿Esa o esta? La de la derecha. Esta de la derecha es la misma, pero en lugar de poner el símbolo de derivada parcial, uso el símbolo de diferencial. Esto es el diferencial parcial en la dirección 1. Este es el diferencial parcial en la dirección 2. ¿Les parece? Ya, ahora, si la función f es diferenciable, obviamente que los diferenciales parciales existen y se pueden calcular. Y lo que tenemos que aprender muy bien es en qué se parecen esos diferenciales al diferencial completo de la función f en a. Esa es la gran pregunta que surge ahora. Los diferenciales parciales son sencillos. Son simplemente calcular el diferencial de la función f1 o calcular el diferencial de la función f2. Pero, ¿cómo se calculan esos diferenciales a partir del diferencial de la f? Como esta función f1 se escribe a partir de la f, como esta función f2, aquí está la f2, se escribe a partir de la f, como que sería esperable que el diferencial de la función f1 y el diferencial de la función f2 se pudiesen calcular a partir del diferencial de la función f. Ahora, para hacer ese calculito, como aquí hay que a veces decir, solo muevo la x1, solo muevo el x2, a veces solo la f1, solo el f2, entonces conviene introducir las siguientes notaciones. Notaciones, estas de aquí son operativas. Notaciones operativas. Operativas. Para hacer calculitos. Y para, ojalá, desenredarse los cálculos. Porque en buenas cuentas, si usted mira la f1 bien, la f1 es la f. ¿Lo ven? La f1 es la f, pero con una perturbación. Ahora, esas perturbaciones uno puede pensar que son composiciones de funciones. La f2, miren abajo, la f2 es la f, pero de alguna forma hay como una composición. Entonces, para calcular esos diferenciales, yo utilizaría el teorema de la composición, pero así tal cual no se ve tan fácil. Entonces, para eso, estas notaciones operativas. ¿Qué hacen estas notaciones operativas? Miren, son cuatro notaciones que hay que aprenderse. Son las funciones P1, P2, I1 e I2. Cuatro funciones. Ahora, ¿por qué P? La P viene de proyección. La I viene de inyección. Son las proyecciones y las inyecciones. ¿Por qué P1 y P2? Porque vamos a definir dos funciones proyección. Una proyección según E1 y una proyección según E2. ¿Por qué 2 I1 e I2? Porque vamos a definir una inyección para E1 y una inyección para E2. ¿Cuáles son las definiciones? Miren, las siguientes. La función proyección P1, ¿qué dominio tiene? Tiene dominio el E1 cruce 2. Es decir, tiene por dominio pares ordenados de la forma x1, x2. ¿Entienden en el dibujo qué significa un par ordenado x1, x2? En ese dibujo donde aquí puse E1 y ahí puse E2, ¿qué es un par ordenado x1, x2?
En este dibujo es un punto, ¿cierto? Ese de ahí es el par ordenado x1, x2. Piénsenlo en R2. Piensen que fuera R2. Si tienen un punto de R2, ¿cuál es la proyección de ese punto en E1? Como uno dice, bajo y ahí encuentro E1 y ese punto, ¿qué punto es ese? El de coordenadas, ¿cuánto? X1,0. Ya, entonces esta proyección va a ser una función que va a ir de E1 cruce 2 en E1. Tal que al par ordenado x1, x2 va a decir la proyección del par ordenado x1, x2 vale x1. ¿Qué hice? Del par ordenado bajé aquí y dije aquí el x2 vale 0, así que me olvido del x2 y me quedo solo con x1. Esa es la proyección 1. ¿Cuál es la proyección 2? La que tiene por dominio E1 cruce 2 a valores en, ¿dónde? N2, tal que a cada par ordenado x1, x2, ¿qué le asigna? Disculpen, esa es la proyección 1. La proyección 2 del punto de x1, x2 es x2. Observaciones al tiro. Estas proyecciones son funciones lineales. ¿Serán capaces de demostrar que es lineal? Sí, es bastante evidente que son lineales. También son continuas. Porque, ¿cuál es la norma aquí? La norma de esta de acá es el máximo entre las dos normas. Entonces, esta norma es más chica que el máximo de las dos normas. Por lo tanto, la norma del P de X es menor o igual que la norma del X1, X2, así que es una función lineal continua. Esta de aquí es una función lineal continua también. Y si son lineales continuas, ¿cuánto valen sus diferenciales? Hay funciones lineales continuas. Anotémoslo, antes que se me olvide. ¿Cuánto vale el diferencial de la función P1 en el punto x1, x2? Díganme, ¿cuánto vale el diferencial de una función cuando yo sé que es lineal continua? ¿P1 de cuánto? P1 de nada. Ya se aprendieron la técnica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este diferencial es una función lineal continua. ¿Esta de dónde? ¿En dónde va esta función lineal continua? Ahí está todo escrito en la pizarra, así que pueden decir, ¿cuál es el dominio? E1 cruce 2, ¿a valores dónde? A valores en E1, ¿cierto? Esa es la función lineal continua. Entonces, este diferencial, que tiene que ser una función lineal continua del dominio al conjunto de llegada, es la función P1, calza bien. Si usted le pone P1 de x1, x2, sería un elemento de E1. Esa cosa no es función lineal continua. Los diferenciales de funciones lineales continuas evaluadas en un punto son la función lineal continua, punto. Duda. Es producto cartesiano, ¿te acuerdas de la álgebra más elemental? De cuando yo tengo dos conjuntos, el producto cartesiano es un par ordenado, tal que el primer elemento vive en el primer conjunto y el segundo elemento vive en el segundo conjunto. Eso era siempre A cruz B. Esa. Ahora, no es un producto de números reales, no es un producto de otras cosas, es el producto cartesiano de conjuntos. Y esta cosa funciona bien si usted dice que el conjunto A es el conjunto de, no sé, voy a poner aquí manzanita y plátano, no sé si me quedó bien el plátano, cruz, y el conjunto B es el conjunto del lunes y martes. ¿Cuáles son los elementos del producto cartesiano? El par ordenado manzanita, lunes, manzanita, martes, plátano, lunes, plátano, martes. Se fija que no son productos de números reales, son simplemente pares ordenados donde el primer elemento vive en el primer conjunto y el segundo elemento vive en el segundo conjunto. ¿Ya? Ahí podrían decir, esa es como el producto cartesiano de lo que yo como en la semana, por ejemplo. No sé, el lunes me toca manzana, el martes plátano, el miércoles pera. Bueno, de hecho en el jardín infantil dicen que el lunes plátano, el martes plátano, el miércoles plátano, porque lo más fácil de llevar al jardín son los plátanos. No se echan a perder nada, ¿cierto? Y cuando se los comen, recién los pelan y se los comen. Pero los niños están hasta aquí con los plátanos. Bueno, es parte del producto cartesiano. ¿Entiendes producto cartesiano? Ya. Entonces, ¿qué hace la función P1? Me dan un elemento del producto cartesiano. ¿Y qué hace la función P1 con los elementos del producto cartesiano? ¿Con quién me quedo? Con la primera componente del producto cartesiano. Acá me quedo con la segunda. ¿Entienden por qué se llaman proyecciones? Porque de alguna forma se le imaginan aquí, tomé el x1, x2 y ¿qué hice? Bajé ahí y me moví hacia allá. ¿De acuerdo? Ya, ahora las inyecciones. Las inyecciones son casi las funciones inversas.
Las inyecciones. ¿Cuáles son las inyecciones? La inyección I1 es una que tiene por dominio E1 a valores en E1 cruce 2. ¿Y qué es lo que hace? Me dan un vector X1 y asocia la inyección 1 de X1 es el par ordenado. ¿Cuál par ordenado? El par ordenado X1,0. Donde la primera componente es X1 y la segunda componente es el 0 de E2, obviamente, ¿cierto? Ya, entonces, ¿se imaginan eso? ¿Cómo podría ser ese dibujito de la inyección? ¿Por qué es una inyección? Ah, bueno, porque pica, no. La inyección es pensando en funciones inyectivas. Las inyecciones son como agarro un conjunto y todos los elementos de ese conjunto los meto en otro conjunto vía una función inyectiva. Entonces, miren, ¿cuál sería el dibujo acá? Dibujo el espacio E1 aparte. Aquí vive el espacio E1, donde ahí está su 0 y todas. Entonces, aquí vive el X1. Y cuando me dan ese X1, ¿qué es lo que hace ese X1 que vive en E1? ¿Dónde lo copia? Arriba, porque a ese X1 le asocia ese par ordenado, que es ¿cuál par ordenado? X1,0. Ah, de hecho, si miran bien, mi dibujo de arriba está malo. La proyección P1 no va allá arriba. La proyección P1, ¿la ven? Ahí está la definición de proyección P1. Uno se le imagina como que tengo el par ordenado X1, X2 y baja aquí, pero si fuese aquí, la imagen de X1, X2 debería ser el par ordenado X1, 0. Y resulta que la proyección no es un par ordenado, la proyección es X1, 0, no hay 0. Es X1 solo. En realidad, miren, el dibujito estaba malo. La proyección pasa por ahí y dice, oso. Esa es la proyección P1. ¿Se fijan? Cambia de espacio. O sea, y la idea es que se mueve al eje de las X, pero cuando se mueve al eje de las X, se queda con el puro real. Y los reales no se dibujan en R2. Un real no es lo mismo que X, 0. Cuando usted un real lo mete en R2, lo que está haciendo con el real lo está inyectando en R2. Y la forma de inyectar un número real en R2 es a cada real asociarle el par ordenado X1,0. Decir que este es el eje de los reales. Pero en estricto rigor, los reales viven en su mundo. Y el mundo R2 es otro mundo. Lo que estoy haciendo es que el mundo de los reales y el mundo R2, metiendo los reales, asociando a cada real un elemento de ese eje. Y uno cuando habla de R2 dice el eje de las X es el eje de los números reales. Pero en estricto rigor es un eje donde los elementos son pares ordenados X,0. Entonces, ese es el sentido de la inyección. ¿Ven lo que hace la inyección? La inyección es bien astuta. Agarra un elemento del espacio E1, X1, y lo lleva al gráfico de arriba, pero al gráfico de arriba, ¿dónde lo lleva? ¿A qué eje? Al eje horizontal. Ya, ¿cuál será la inyección 2? ¿Se la imaginan? Análoga. ¿Cuál será su dominio? El espacio de 2, ¿cierto? Ahora, les estoy diciendo esto porque lo van a tener que usar más en algún instante en un control. Y cuando los tengan que usar no van a tener las definiciones. Obviamente tienen que sabérselo todo como de memoria. Pero tienen que entender, ¿entienden la idea? Que la inyección agarra un elemento y lo mete dentro del R2, en el eje que corresponde. Entonces agarra un elemento X2 y lo inyecta ¿dónde? ¿En qué espacio? En E1 cruce 2. ¿Y cómo lo inyecta en el espacio E1 cruce 2? Lo inyecta diciendo que I2 de X2 es 0,X2. Así es la inyección. Ya, ¿cuál es el dibujo arriba? ¿Dónde voy a dibujar a E2? Lo voy a poner por aquí, ¿cierto? Está bonito. ¿Y lo puedo dibujar vertical? Sí, la pueden dibujar en cualquier sentido. Pero este no es igual que ese. Porque aquí no hay pares ordenados. Aquí hay un 0 de E2 y por aquí está el número, el vector X2. A ese vector X2 le asocian ese punto de ahí. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? 0,X2. ¿Cuál era la proyección P2? De hecho también estaba mala la proyección P2. ¿Se fijan? Porque la proyección P2 decía, toma X1, X2 y se mueve hacia allá. Pero ahí hay un punto que es un par ordenado. Y no, la proyección es solo X2. No lo habíamos entendido bien. Ahí va la proyección P2. ¿La ven? No son funciones inversas. ¿Cierto? Porque
Para que fueran inversa, uno tendría que llegar con la idea hasta allá arriba. No, yo parto de allá arriba, con P1 llego aquí. Aplico después, ¿qué pasa si primero aplico la función P1? Y después al resultado le aplico la función I1. ¿A dónde llego? Si primero aplico P1 y después aplico I1. Ahí. Eso es lo que había dibujado al principio. En realidad había dibujado al x1, x2 le asocia al par ordenado x1,0. Eso no se llama P1. Eso se llama I1 compuesto con P1. El 0,x2 es I2 compuesto con P2. Es en ese sentido, ¿cierto? Primero aplico P2 y después al resultado le aplico I2. ¿Lo ven? Ya. Diferenciales. ¿Cuáles son los diferenciales de estas funciones? Bueno, claramente son funciones lineales, porque como ahí dice 0, son lineales. Y son continuas, sí, porque la norma de este vector es el máximo entre la norma de x1 y 0. Pero como 0 tiene norma 0, el máximo es la norma de x1. Es decir, la norma de I1 de x1 es igual a la norma del x1, por lo tanto la función es continua. Es una función lineal continua. Y si es lineal continua, ¿cuánto vale su diferencial? Diferencial de la función I1 en el punto x1. ¿Vale? Ayúdenme. I1 evaluado ¿dónde? En ninguna parte, I1 a secas. Porque el diferencial, ¿qué cosa es? Es una función lineal continua que va de dónde en dónde. De E1 en E1 cruce 2. ¿Se fijan? Es difícil pensarlo, pero lo que tienen que hacer es mirar eso. ¿Ya? ¿Cuánto vale el diferencial de la función I2 en el punto x2? ¿Vale? I2, ¿qué es eso? Un funcional lineal continuo que va de dónde en dónde. De 2 en E1 cruce 2. Ya, dicho todo eso, podemos empezar a hacer calculitos. Cambio de tiza. ¿Qué es lo que quiero calcular? Con esa notación, punto aparte, ¿qué es F1? Miren, ¿qué es F1 de X1? Bueno, F1 de X1 es F chica evaluado en el par ordenado X1, a 2. Eso es lo mismo que decir que F lo evalúo en... El par ordenado x1, x2 lo voy a escribir con el par ordenado x1, más el par ordenado 0, a 2. Y puedo decir que eso es f evaluado en x1, tiene nombre. ¿Qué es x1, I1 de x1. Esta de aquí es la inyección del x1 en el producto cartesiano. I1 de x1. El par ordenado 0,2, ese no me importa mucho porque es una constante, pero lo pueden escribir. ¿Qué es el par ordenado 0,2? Es I2 de A2, ¿cierto? Más I2 de A2. Pero no me importa tanto. ¿Por qué no me importa tanto? Porque cuando calcule diferenciales, esa cosa es una constante. Esa es el F1. ¿Quién es la F2? Escribámosla al tiro y después calculamos diferenciales. F2 de X2. Según la definición era F evaluado en A1, X2. ¿Qué es eso? Es F evaluado en... Ya. Supongo que uno empieza a hacerlo como en forma mecánica, ¿cierto? A1,0 más 0,x2, es decir, es F evaluado en... ¿Quién es A1? I1 de A1 más I2 de X2. Bien, dicho eso, ¿cuánto valen los diferenciales? Ya, eso lo voy a sacar, voy a dejar la pura fecha. ¿Cuánto vale el diferencial de la función f1 evaluado en el punto x1? O sea, dicho de otra forma, ¿cuánto vale el diferencial 1 de la función f evaluado en el punto x1,2? Así era, ¿no? Claro, el diferencial de la función f1 es como que el 1 permuta con la f, ¿se fijan? Es lo que arriba, usé en mi notación diciendo que ese era el diferencial parcial en la primera dirección de la función f. En el punto correspondiente, que es el par ordenado, bueno, si aquí pongo A1, queda A1,2, o sea, A. Pero si aquí dejo el X1, va a quedar X1,2. Ya, ¿cuánto vale eso? Entonces, esa es la notación. Y ahora, para saber cuánto vale, me vengo ¿a dónde? Aquí. Porque ¿ven una composición? Ya, es una composición. F compuesto ¿con quién? Con esa función de allá adentro.
Función auxiliar. ¿Cómo se calcula el diferencial de una composición? Se calcula como la composición de los diferenciales. Es decir, diferencial de f, queda primero el diferencial de la función f, diferencial de la función f en el punto de adentro. Ahora, en lugar de poner el punto de adentro así, es mejor poner el punto de adentro así, porque ya calculamos las cosas. En el punto x1,2, que es donde estoy calculando mi diferencial. x1,2. Compuesto con, ya, la segunda parte es importante. ¿Compuesto con qué cosa? Con el diferencial de lo que está dentro. Ahora, como lo que está dentro es una suma, el diferencial de lo que está dentro es una suma de diferenciales. Pero la segunda componente es constante, así que su diferencial vale 0. Por eso dije hace un rato que no me importaba mucho esa. Entonces, en buenas cuentas, lo que tengo que hacer es calcularme el diferencial de esta función i1 en x1. ¿Y cuánto vale el diferencial de la función i1 en x1? Vale i1. Entonces queda esa cosa compuesta con i1. i1. Ahí está. ¿Cuánto vale el otro? El diferencial de la función f2 en x2. Diferencial parcial de la f en el punto a1, x2. Bueno, vale. Nuevamente composición. La de afuera es diferencial de la f en el punto a1, x2, compuesto con diferencial de lo que está dentro. Misma cosa, suma de diferenciales, pero el primero vale 0 y el segundo diferencial vale i2. Evaluado en x2 es i2 a secas, no hay i2 de x2. i2. Ahí está. Ya, obviamente que vamos a hacer todos en el punto A porque nos interesa hacer una igualación, mirar los dos diferenciales en el mismo punto. Entonces acá arriba donde dice x1 pongo a1, acá donde dice x2 pongo a2. Si pongo a1 ahí, ¿qué va a pasar en el resto de las fórmulas? Si ahí pongo a2, bueno, aquí va a quedar a1,2, o sea, a. Entonces puedo decir el diferencial 1 de la función f en el punto A es simplemente el diferencial de la función f en el punto A compuesto con la función i1. Y el diferencial parcial 2 de la función f en el punto A es, aquí va a quedar a, ¿cierto? Ese va a ser a2, o sea, va a quedar 2a, es el diferencial de la f en el punto A compuesto con la función i2. ¿Qué significa eso? Ah, ¿se acuerdan que estos diferenciales eran funciones lineales? Lineales continuas que iban de dónde en dónde, se me olvidó. Ah, a lo mejor levantamos la pizarra de abajo, o se acuerdan. O lo pueden deducir de la pura fórmula. Bueno, de aquí no, porque aquí no veo bien cuáles son las funciones. Recuerden que este diferencial parcial es el diferencial de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? x1. ¿Dónde vive x1? En E1, así que esto es una función lineal continua que va de E1 a ¿dónde? Al conjunto imagen que es f. Y esta de abajo es una función lineal que va de E2 a f. Ya, entonces lo que pueden preguntarse es, esta función lineal, a ver cuánto vale el diferencial 1 de f en a aplicado a la dirección h1. Digamos que h1 vive en E1. ¿Cuánto vale eso aplicado en h1? Vale el diferencial de la función f en a aplicado a i1 de h1. Así era, ¿no? Cuando hago una composición y la evalúo en h1, primero tomo el de la derecha, lo evalúo en h1 y después el de la izquierda lo evalúo en el resultado. Ahí está. ¿Y cuánto vale i1 de h1? h1,0. O sea, esta cosa es el diferencial de la función f en a evaluado en la dirección h1,0. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué era el diferencial de la función f? Una función lineal continua que iba de E1 cruce 2 en f. Y lo que estoy poniendo como E1 cruce 2 es el par ordenado h1,0. ¿Qué les parece? Ahí está, razonable. Veamos la segunda, que es el diferencial de la función parcial 2 de la f en a, y este aplicado en una dirección h2, ¿cierto? Para pensar que estamos en el otro espacio, h2. h1 vive en e1 y h2 vive en e2. Entonces es nuevamente diferencial de la función f en a aplicado a i2 de h2. ¿Tiene sentido el i2 de h2? El I2, claro, el I2 tiene por dominio E2, el H2 vive en E2, etcétera, los dominios perfectos. ¿Y cuánto vale I2 de H2?
Es el diferencial de la f en el punto A aplicado ¿en qué dirección? ¿Qué es? ¿Y 2 de H2? 0,H2. Entonces, como el diferencial es lineal, ¿qué es lo que a uno se le ocurre al tiro de ahí? Sumar. ¿Qué pasa si sumamos? Sumemos esos dos diferenciales. ¿A qué empiezan a ver cosas medias conocidas o no? Es un contexto raro, un contexto extraño donde hay definiciones nuevas, pero donde la coherencia es perfecta, ¿cierto? Ahora, si sumo, este es un funcional lineal continuo, ese es funcional lineal continuo. Si este lo aplico en esa dirección y el mismo lo aplico en esta otra dirección, ¿qué pasa con la suma? Queda el diferencial aplicado a la suma de las dos direcciones. Y la suma de la dirección h1,0 con la dirección 0,h2 es la dirección h1,h2. Lo voy a poner a la izquierda. O sea, el diferencial de la función f en el punto A aplicado a la dirección h1, h2. Ahora, en este tipo de cosas conviene mirar ese h1, h2 como un vector. Lo voy a escribir así, pero pueden ponerlo con h1, h2, como quieran. Pero conviene escribirlo así por la siguiente razón. Porque miren, ¿cuánto queda? ¿Entendieron que esa de ahí es la suma del de arriba con el de abajo, ¿cierto? Ya, y esa suma de arriba con el de abajo es la suma de ese con ese. ¿Y qué queda esa suma? Queda el diferencial parcial 1 de la f en el punto A aplicado a la dirección h1 más el diferencial 2 de la f aplicado en A, aplicado todo eso a la dirección h2. ¿A qué se parece eso? ¿No se parece a las derivadas parciales? Que el diferencial cuando estamos en R2 es la derivada parcial con respecto a X multiplicado por H1 más la derivada parcial con respecto a Y multiplicado por H2, salvo que ahora el H1 y el H2 no son números. Son vectores, son elementos del espacio E1 y elementos del espacio E2. O sea, esto que está aquí no es un producto. Esto que está aquí es una función aplicada a ese vector. Esto que está acá es una función aplicada a ese vector. Estas son dos funciones, la primera tiene su dominio, la segunda tiene su dominio. Sin embargo, esa escritura y todo lo que hemos visto sugiere escribir esto en la siguiente forma. Escribir una especie de matricita, donde aquí pongo la función de 1f en A, aquí pongo la función de 2f en A, y digo que esa función, esas dos funciones, hay que aplicarlas a. La primera se aplica ¿a quién? H1. Y la segunda se aplica ¿a quién? H2. Y eso se escribe aquí como H1, H2. ¿Qué les parece esa notación? ¿No parece como un producto punta? La primera por la primera más la segunda por la segunda. Pero, atención, no son productos, son aplicaciones de la función a H1, aplicación de la función a H2, pero es una buena estrategia escribirlo así. Entonces uno dice, con los diferenciales parciales, yo puedo recuperar el diferencial completo de la función f. El diferencial completo de la función f es un funcional lineal continuo cuyos argumentos son elementos de E1 cruce 2. Y esa cosa se puede simplemente decir que los parciales son partes de esas funciones. La función que depende de H1 y la función que depende de H2. ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Entendieron eso? Esa fórmula la pueden enmarcar porque es bien útil. Eso de ahí igual a esto de acá. Ahora, lo de la derecha podrían no entenderlo. Si esto de la derecha no lo entienden, no saben qué significa, ahí está el significado. Ahora, creo que es bastante fácil de entender, ¿o no? Solo hay que tener cuidado. ¿Cuál es el único cuidado que hay que tener? Que no es un producto, sino que son las evaluaciones de funcionales lineales continuos en las respectivas variables. La primera es la variable H1 y la segunda es la variable H2. ¿Y qué se hace con las dos evaluaciones? Se suman. Ahí está al lado izquierdo, ¿se fijan? La primera más la segunda. Porque las evaluaciones quedan en F. Entonces ahí son vectores de F. Ya, ese ejercicio se terminó. Ahora, antes de ver este teorema de la función implícita, ¿qué pasa si tengo una función F que va de A subconjunto de E1 cruce 2 a valores en E1 cruce 2? O sea, ¿qué pasa si el conjunto de llegada también es un producto cartesiano? ¿Se fijan? Tal que a cada par ordenado, ¿qué es el dominio? El dominio son pares ordenados de la forma x1, x2.
Y el conjunto de llegada, ¿qué cosa es? ¿Qué es f de x1, x2? ¿Qué es? Es un par ordenado. Entonces, ese par ordenado lo voy a poner como columnitas, pues pensando en funciones de R2 en R2. ¿Ah? Siempre la misma idea, pensar de la misma forma. Entonces, de arriba decir que hay una primera función f1 que depende de x1, x2, y hay una segunda función f2 que depende de x1, x2, donde la función f1, esa valor es en E1, y la función f2, esa valor es en E2. La pregunta es, ¿cómo se escribe el diferencial de la función f en términos de los diferenciales parciales de la f1 y de la f2? ¿Ah? Ya, en lo sospechan. Si estamos de R2 en R2, ¿cómo sería de R2 en R2? Jacobiano. ¿Se puede demostrar eso? Demuéstralo. Ah, ya. Entonces, vamos, miren, no es difícil. Porque basta con usar las funciones P1, P2, E1 y E2. Y 1 e I2. Miren, f de x1, x2 se puede escribir de la forma siguiente. Se puede escribir como el par ordenado f1, x1, x2, 0. ¿Qué les parece? Miren. Miren el truco. La f es un vector. Es el vector que tiene componentes f1, f2. Ese vector de componentes f1, f2, ¿cómo lo vamos a escribir? Como el vector que tiene componentes f1, 0 más el vector que tiene por componentes 0, f2. ¿Por qué razón? Porque así puedo usar mis funciones inyecciones. La primera es la inyección de ¿quién? Es cierto, claramente voy a poner aquí f1 de x1, x2 vive en E1. f2 de x1, x2 vive en E2, porque ese era el par ordenado f1, f2, ¿cierto? Ya, entonces la primera, ¿dónde vive el f1? En E1, pero no dice f1, dice f1, 0. Y f1, 0 es I1 aplicado ¿a quién? A f1 de x1, x2, ¿cierto? Entonces esto es I1 compuesto con f1 y eso evaluado en x1, x2. Más, ¿y el segundo qué es? I2 compuesto con f2 evaluado en x1, x2. Listo. Si eso es así, ¿cómo se calcula el diferencial de f? ¿Cómo se calcula el diferencial de f? Entonces vamos, línea siguiente. Esto lo puedo borrar, ¿se acuerdan, cierto? ¿Se acuerdan? Y de hecho, bien fácil. ¿Cuánto vale el diferencial? Si todo lo que hay que saber es cuánto vale el diferencial de P1. Depende de dónde. El diferencial de P1 en un punto dado es P1. El diferencial de P2 en un punto dado es P2. Así es, ¿cierto? Si no, si le borran el punto, ahí la cosa es más complicada. Ya. Eso lo vamos a recordar. Entonces, ahora que tengo que la función f es la suma de dos funciones, ¿cómo se calcula su diferencial? Como la suma de los diferenciales. Y como cada función es una composición, ¿cómo se calcula su diferencial? ¿Cierto? Entonces, vamos. Ya, creo que tenemos todo. Miren que es un bonito ejercicio de uso de la regla de la cadena. El diferencial de la función f en el punto x1, x2. Es el diferencial de esa composición. ¿Cómo se calcula el diferencial de esa composición? Es una composición de diferenciales. ¿Cuál es el primer diferencial que hay que calcular? Lo voy a escribir en todas sus letras y después me dicen cuánto vale. Es el diferencial de la función I1 que hay que evaluar ¿dónde? En f1 de x1, x2. Así es, ¿cierto? Compuesto con el diferencial de la función f1 en el punto x1, x2. ¿Qué les parece? Más, ¿cuánto vale el otro diferencial? Otra composición. ¿Quién queda primer diferencial? ¿De qué función? Díctame, que yo no veo mucho de acá. I2. ¿Evaluado dónde? En f2 de x1, x2. Alguno me dirá, da un poco lo mismo donde lo evalúe, porque el diferencial de la I2 en cualquier parte, ¿cuánto vale? Es constante. Es una función lineal, es una recta. Las derivadas de una recta son la constante en cualquier parte. ¿Se acuerdan de eso el primer año? Si tienen la recta y igual mx, ¿cuánto vale la derivada? M.
En el origen, ¿cuánto vale la derivada en el origen? M. ¿Cuánto vale la derivada en 5? M. En todas partes la derivada vale M. Es aquí un poco la misma cosa. En todas partes el diferencial vale I1. Ya, y ese diferencial hay que componerlo con el diferencial de ¿quién más? F2. De la F2, evaluado en X1, X2. Ya, entonces, ahora, ¿cuánto vale ese primer diferencial completo? Esa cosa vale I1. El diferencial de la I1 en ese punto raro es I1. Así como la derivada de mx en raíz de 2. ¿Cuánto vale la derivada de mx en raíz de 2? M. No vale m por raíz de 2. ¿Me entienden? Ya, entonces aquí el diferencial de la función I1 en ese punto es I1. Así que lo que hay que hacer es poner I1 compuesto con el diferencial de la función F1 de X1, X2. Más, ¿cuánto vale este otro diferencial completo? Ya, ahora yo creo que ya lo saben, ¿cierto? Se vale I2, simplemente I2 compuesto con el diferencial de F2 en X1, X2. Ya, ahora eso lo podríamos combinar con la formulita de allá arriba de cómo se calcula el diferencial de una función que depende de dos variables. Bueno, para calcular el diferencial de una función que depende de dos variables, puedo usar esa regla. Calcular el diferencial con respecto a la primera variable, calcular el diferencial con respecto a la segunda variable y eso aplicarlo en una cierta dirección. Pero para aplicar esta regla de aquí, conviene que el diferencial se aplique en una dirección. Ya, así que tomemos este diferencial de la función f y apliquémoslo en una dirección. Diferencial de la función f en el punto x1, x2. ¿Dónde vive este diferencial? Ah, hay que mirar la f. La f, ¿dónde estaba la f? N1 cruce 2. Entonces voy a poner por aquí solamente como recuerdo el diferencial de la f en cualquier punto donde la cosa sea diferenciable es una función lineal continua que va de E1 cruce 2, ¿dónde? ¿A dónde? A E1 cruce 2. Ya, entonces significa que aquí tengo que poner dentro de su argumento un par ordenado de E1 cruce 2. Ese par ordenado obviamente lo voy a llamar H1, H2, porque siempre las direcciones son H, y para que se vea parecido al anterior le voy a poner H1, H2 en vertical, solamente para la visualización. Ya, eso vale I1 de ese diferencial de la función F1 en el punto X1, X2, aplicado a la dirección H1, H2, más I2 de el diferencial de la función f2 en el punto x1, x2 aplicado a la dirección h1, h2. ¿Qué es el I1 de toda esa cosa? ¿Qué es I1 de algo? Era el vector, la misma cosa, coma 0. Entonces, esto es un par ordenado, donde la primera componente vale eso, diferencial de la función f1 en x1, x2, aplicado a la dirección h1, h2. ¿Qué es I2 de esto? El par ordenado 0, algo. Entonces lo voy a poner dentro del mismo. Para no poner aquí un 0 más 0, algo, escribamos todo en forma compacta. Y simplemente digamos que aquí en la segunda componente va el diferencial de la función f2 en el punto x1, x2 es la dirección h1, h2. De hecho, escrito así creo que alguien va a decir trivial. ¿O no? ¿Qué dice eso trivial? Si quieren, olvídense un rato del H1, H2. Piensen que, en notación, ¿cómo se calcula el diferencial de una función f que es a valores n1 cruce 2, cuya primera componente es f1 y cuya segunda componente es f2? Calculo el diferencial de la función f1 y lo pongo en la primera fila. Calculo el diferencial de la función f2 y lo pongo en la segunda fila. ¿No era así en R2? Una función a valores en R2, ¿cómo se calcula el diferencial? Calculo el diferencial de la primera, el diferencial de la segunda, y si estoy en R3, diferencial de la tercera, de la cuarta, de la quinta, las pongo todos uno encima del otro. Aquí hemos demostrado esa fórmula que era para R en cualquier espacio. Diferencial de la F1 y diferencial de la F2. Pero todavía podemos seguir. ¿Y cómo se calcula el diferencial de una función que depende de dos variables? Combinen con la anterior. Ya, esto de aquí, ¿cómo se escribe? Aquí está, el diferencial de una función que depende de dos variables es el diferencial respecto a la primera, diferencial con respecto a la segunda y el H1, H2 lo pongo al final.
Así que esta expresión es diferencial con respecto a la primera variable de la función f1, en el punto x1, x2, ni siquiera voy a poner el punto, coma, diferencial con respecto a la segunda variable de la función f1, y todo eso aplicado al vector h1, h2. ¿Así no es la fórmula de él? Para f1. Y ahora, ¿cómo es esa misma fórmula para f2? Es análoga, entonces por eso las puse una encima de la otra. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Calcular qué diferencial. A ver, no se enreden con los signos, con los índices. La letra D es D. ¿Diferencial cuánto? 1, 2, F1, F2. Diferencial 1 de la función F2. En el punto x1, x2. Ese no lo voy a repetir, ¿cierto? Y acá es diferencial 2 de la función F2. En el punto x1, x2, ¿aplicado a quién? H1, H2. Ya, ahí tienen. ¿Qué es eso? ¿A qué se parece? Al jacobiano, ¿cierto? Donde en el jacobiano, ¿qué es lo que ponen en las filas del jacobiano? Las derivadas parciales. ¿De quién? De la primera función respecto de todas las variables. De la segunda función respecto de todas las variables. Aquí es análogo, pero en realidad lo que estoy usando son los diferenciales parciales en cada fila. Diferencial parcial de la componente F1, diferenciales parciales de la componente F2, ¿cierto? Respecto de la primera y de la segunda variable, y todo eso aplicado al H1, H2. Donde la única diferencia con los jacobianos es que estos no son numeritos, sino que son... ¿Qué son? Son diferenciales. ¿Y qué son los diferenciales? Funciones lineales continuas. Entonces, no son números, son funciones lineales continuas, y esa función lineal continua se aplica a la dirección H1. Esta función lineal continua se aplica a la dirección H2. Esta función lineal continua se aplica a la dirección H1, es a la dirección H2, y estas aplicaciones de arriba se suman, porque eso es lo que decía la pizarra anterior. ¿Cierto? Había que sumar eso. Ahora, esta aplicación lineal, a ver, hagamos el recuerdo de esta. ¿Esta qué aplicación lineal es? A ver, esa era una función lineal continua que iba de dónde en dónde. Ah, no, cuidado, que es diferencial parcial. ¿Cómo se calculaba en diferencial parcial? Ah, concepto original. De las dos variables x1 y x2, uno dejaba una fija y movía solo una. Como es diferencial con respecto a la primera coordenada, ¿cuál dejaba fija? La x2. La x2 se llamaba A2. Por lo tanto, el dominio de la función correspondiente no es E1 cruce 2. El dominio de la función correspondiente es solo E1. Por lo tanto, su diferencial es una función lineal continua que va de E1 en... Ah, y después hay que preguntarse, esta función F1 a valores, ¿dónde está? La función F1 vive en N1. Así que es una función lineal continua que va de 1 en N1. ¿Y a quién se le aplica en esta notación? A H1. Y cuando lo aplican a H1, ¿qué queda? Cuando un funcional lineal continuo lo aplican a un elemento, ¿qué queda? E1, queda un elemento de E1. ¿Qué es este otro? Ya, ese de ahí, a ver. Es un funcional lineal continuo que va de dónde en dónde. Ahora, diferencial 2. ¿Qué significaba diferencial 2? ¿Cuál era la variable que se movía? ¿X1 o X2? X2, por lo tanto, la función correspondiente a la cual se le calcula diferencial tenía por dominio ¿qué espacio? E2. Su diferencial es un funcional lineal continuo que tiene por dominio E2. ¿A valores dónde? Hay que mirar la función que estoy calculando de derivada. ¿La función a qué valores es? La función F1 es a valores en E1, igual que hace un rato. Así que este funcional lineal continuo va de E2 en E1. ¿Y a quién se le está aplicando ese funcional lineal continuo? A H2. ¿Dónde vive H2? En E2, calza. ¿Y el resultado de esa aplicación qué va a ser? Ya, me tiran ahí como índices al azar. Entonces, el H2 vive en E2. Ese funcional lineal continuo se lo aplico a H2. ¿Y el resultado dónde vive? En E1. ¿Acá dónde vivía el resultado? En E1. Y cuando hago la suma, estoy sumando ¿qué cosas? Cosas de E1. Acá abajo seguramente voy a sumar cosas ¿de dónde? De 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar arriba una primera componente que vive en E1 y una segunda componente que vive en E2. Claro, porque este diferencial es un diferencial que va de E1 cruce 2 en E1 cruce 2. Ahí está el E1 cruce 2. Ya, ¿les parece todo eso? Con eso podemos enunciar e intentar demostrar el teorema de la función implícita. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque en el teorema de la función implícita hay que dominar bien los diferenciales parciales.
De hecho, como que amerita una pregunta de diferenciales parciales, ¿o no? El control 2. ¿Qué les parece? ¿Son capaces de resolver todas estas cosas en un control? Después de un estudio relativamente no tan largo. Tienen para el control 2 tiempo todavía, pero ya, es una primera etapa. Enunciado del teorema. Cuéntenme. Habíamos quedado en que los controles van a tener ahora no pre, sino que post controles. Desde n igual 2 hasta infinito, e infinito igual 3. Pero va a ser el lunes, martes. Siempre la clase auxiliar, eso nunca ha cambiado. ¿Entonces será El el martes? martes a las 4. Es que había confusión por eso. Ya, no, esa cosa nunca estaba en discusión. Siempre los precontroles, postcontroles, todo lo que sea es en la clase auxiliar. ¿Cierto? Es como... Después incluso hay ramos en ingeniería donde casi no tienen clase auxiliar. Me acuerdo que habían ramos en los cuales uno tenía cátedra, y después en clase auxiliar, ejercicio. Cátedra, ejercicio. Cátedra, ejercicio. Y todas las semanas un ejercicio, porque un poco la idea de algunos es que se aprende más haciendo los ejercicios uno que mirando cómo el auxiliar se luce haciendo ejercicios. ¿Ya? Pero para poder hacer ejercicios uno, obviamente hay que estar al día, estar estudiando. Entonces, claro, si uno estudia un poco, logra hacer ejercicio. Incluso hay ramos donde uno hacía cátedra, ejercicio con apuntes. Para eventualmente en el mismo ejercicio estudiar un poco más, ¿cierto? Y poder resolver. Y cuando termina esa clase auxiliar, entre comillas, en principio uno aprendió a resolver algo. Y no solamente fue espectador de alguien que resuelve cosas, porque suele pasar en los primeros años, que los auxiliares son súper buenos y la gente dice, qué potente el auxiliar, hizo un súper problema. Pero ¿y qué aprendiste? Aprendí que el auxiliar hizo un súper problema. No, la idea es que uno aprenda a hacer el súper problema. Entonces, bueno, aquí la combinación es que en el post-control ustedes tienen que aprender al menos a hacer ese control. O sea, van a estar ahí una hora cabeceándose con todo lo que han estudiado para resolver ese ejercicio. Vamos, teorema. Cuidado que el teorema tiene muchos ingredientes. Primer ingrediente, E y F espacios de Banach. E y F espacios de Banach. ¿Qué les parece? ¿Por qué espacios de Banach? Alguien puede preguntarse por qué tanta complicación. De alguna forma es porque el teorema de la función implícita deriva del teorema de la función inversa. Y en el teorema de la función inversa se requería que los espacios fuesen Banach tanto la partida como la llegada. Entonces aquí el E y el F son Banach para poder aplicar el teorema anterior. Ahora, si usted está trabajando en Rn, ahí puede decir, me muero de la risa porque Rn o Rm son todos espacios de Banach. Así que esa cosa, ni un problema. Segunda cosa, tengo una función f que tiene por dominio A, subconjunto de, atención, el dominio de la f no es E. El dominio de la f no es f, sino que el dominio de la f es E cruz f. Porque aquí viene la aplicación de todo lo que hicimos anteriormente. Si eso lo anterior fue un entrenamiento para entender y poder demostrar este teorema. La función tiene por dominio pares ordenados. ¿Te acuerdas que tú me preguntabas qué es el producto? Ya, después de haber hecho tanto ejercicio, ahora como que el producto ya, al menos eso lo aprendimos bien. Ahora, es una función de E cruz f a valores en... Inventen, a ver, solo por ver qué intuición tienen. Claro, como que lo de arriba diría E cruz f. Pero si usted pone una función que vaya de E cruz f en E cruz f, esa cuestión es teorema de la función inversa. Esa cosa es teorema de la función inversa. O sea, si usted piensa, por ejemplo, que este es... a ver, pongamos números. Digamos que ese de ahí es R5. Y este de aquí es R3, como les dije al principio. E cruz f, ¿de qué estamos hablando? De R8. Si usted dice que una función va de R8 en R8, entonces como que esa función podría ser inyectiva. Y uno pensaría en funciones invertibles. No va de R8 en R8. Esa es la complicación de este teorema. Va de R5 cruz R3 en R3. Pregunta, ¿tendrá posibilidades para ser invertible? O sea, uno dice, bueno, el teorema de la función inversa requería que el diferencial fuera invertible. Y el diferencial invertible, si lo pienso en Rn, si piensan en R3 y R5, el diferencial, si esta cosa es R3, ¿cierto?
Eso sería. El diferencial de esta función es una matriz de cuánto por cuánto. Ya, bueno, ahí, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De hecho, miren arriba, ¿se acuerdan de lo que van las filas? ¿Qué van las filas? ¿Qué va en la primera fila? ¿Qué va en la segunda fila? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Variable? Las funciones. Aquí arriba va la función 1. Acá va la función 2. Si están a valores en R3, ¿cuántas funciones van a haber? Reales. 3 funciones. El jacobiano va a tener 3 filas. ¿Y cuántas columnas? ¿Qué son las columnas? Cuando deriva respecto a la primera variable, cuando derivan con respecto a la segunda. Pero si aquí tienen 8 variables, van a tener un jacobiano de 3 filas y 8 columnas. Pregunta, ¿puede ser una matriz de 3 por 8 invertible? No, esa cuestión, este teorema núcleo-imagen falla completamente. Entonces, cuando usted tiene un jacobiano de, ¿cuántas filas? 1, 2, 3, 4, no, esas son las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 columnas. ¿Y cuántas filas eran? 1, 2, 3. Ahí tengo mi jacobiano. Imposible que sea invertible. ¿Pero qué es lo que podría ser invertible? Una submatriz de 3 por 3. ¿Y qué corresponde la submatriz de 3 por 3 respecto a lo que hicimos anteriormente? Al diferencial parcial de la f con respecto a las variables de R3. ¿Se fijan? Si usted deja todas esas variables fijas y deriva solo con respecto a estas variables, tiene 3 derivadas que hacer. O sea, genera una matriz de 3 columnas. Esa matriz de 3 columnas, esa podría ser invertible. Entonces, ¿por qué en las aplicaciones no siempre la descomposición es única? Porque en las aplicaciones lo que usted va a tener es el jacobiano que va a ser una matriz como esta. 2, 3, 4, 5, ya lo voy a poner aquí, 6. Y voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas funciones, cuántas variables puse ahí? ¿Cuántas funciones? 1, 2, 3, 4 funciones. ¿Cuántas variables? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Puede ser invertible? No. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Una submatriz de ¿cuánto por cuánto? De 4 por 4. A veces uno dice, esa de ahí. Pero si tienen mala suerte, esa matriz de 4 por 4 no es invertible. Entonces, lo que uno hace, ahí es donde está esa elección de cuáles son las 4 buenas variables. ¿Cuáles son las 4 buenas variables? Esta me gusta. Esa me gusta. Tú no. Tú sí, tú no, tú sí. Ese es el R4 que es F. Porque esa submatriz de 4 columnas por 4 filas, si tengo la buena esperanza, esa matriz sí que va a ser invertible. Entonces hay que buscar cuál es el bloque de las matrices que es el buen bloque invertible. En la teoría, a eso lo llamo E o F. A eso lo llamo E o F. ¿Cuál es la parte cuadrada? Si este F es R3, ¿qué tengo que buscar aquí? ¿R5 o R3? R3, esta parte es la variable. Eso lo dejan constante para que la función vaya de f en f. Y al ir de f en f, pues tiene la posibilidad de ser invertible. ¿Se fijan? Entonces, en el teorema de la función implícita, el dominio tiene más variables que el conjunto de llegada. Pero el dominio lo han descompuesto en un producto cartesiano donde han podido rescatar la parte invertible y les quedó un sobrando extra. ¿Se fijan? Formamos las 4 columnas y estas quedaron sobrando. Esas sobran. Esas 2 forman E. Y estas 4 de aquí forman F. ¿Quién es F en este ejercicio? ¿R cuánto? En esa matriz es R4. ¿Se fijan? ¿Y cuáles son las buenas variables de F? La X1, la X3, la X5 y la X6. Bueno, si quieren hacer y dicen, bueno, pueden rebautizar, permutan las columnas para que queden todas agrupadas al final. Porque ¿cuál es la variable? Si en buenas cuentas están en un problema de termodinámica, donde dicen las variables son la presión del gas 1, P1, el volumen del gas 1, B1, la densidad del gas 1, ¿sí era? Presión, volumen y temperatura. ¿Eso era? Presión, densidad, temperatura. ¿Han hecho algo de termodinámica?
No, en el colegio tampoco. ¿Se acuerdan? En el colegio tienen que haber visto P por V igual NRT. Sí, eso sí. Ah, es así, ¿cierto? P por V igual NRT, donde el producto de la presión por el volumen es proporcional a la temperatura. Ya, entonces tienen tres variables, presión, volumen, temperatura, para un gas. Y tienen otra cámara con otro gas, presión 2, temperatura 2, ya me enredé. Bueno, las tres variables de la otra. En total, 6 variables. Y tienen 2 restricciones, 2 ecuaciones. ¿Cómo utilizan el teorema? Tienen que escoger cuál de las 2 variables, de esas 6, forman una matricita invertible. Y así saben quién es E y quién es F. La teoría es un poco más fácil que la práctica. En la práctica hay que tener cuidado con esas cosas. Ya, entonces, borro eso. ¿Entendieron la idea? Entonces, tengo una función como esa que es continuamente diferenciable. Ya, ese es el dato típico, ¿cierto? Y en el caso de los gases, ¿cuál es la ecuación de los gases? ¿La saben? P por V igual NRT. O sea, lo mismo que decir P por V menos NRT igual 0. Y puedo decir que hay una función, que es la función que a cada presión, volumen y temperatura la asocia P por V menos NRT. Y en realidad lo que yo quiero resolver es eso igual a 0. Ahí tengo una ecuación. ¿Se fijan? Ya, entonces, pregunta, ¿y esa función P por V menos NRT es continuamente diferenciable? ¿Cómo que yo creo? P por V. Las variables son P y son V. X1 por X2. ¿Es continuamente diferenciable? Sí, ¿por qué razón? Multiplicación. Álgebra de funciones continuamente diferenciables, ¿cierto? La función x1 es continuamente diferenciable, x2, etcétera, menos, ya. Así que eso no es algo que normalmente se cumple bien. Es una función continuamente diferenciable. En el abierto A. A es un abierto para poder aplicar el teorema de la función inversa. En el abierto A. Ahora, si el dominio en un cierto caso no fuese abierto, lo restringen a un abierto para poder aplicar todo esto. Ya. Después, tercero, tienen un punto de ese abierto. A chica es un elemento de A. Pero como A chica es elemento de A, no se olviden que vive en E cruz F, obviamente ese elemento de A lo voy a escribir como el par ordenado a 1,2, ¿cierto? A 1,2. A 1,2. Es un punto donde A es tal que... ¿Se acuerdan en el teorema de la función inversa? El diferencial tenía que ser invertible. Aquí no le puedo pedir al diferencial invertible porque ya veo que por razones técnicas eso normalmente va a ser una matriz que no es cuadrada. Por lo tanto, no le puedo pedir al diferencial completo ser invertible. Pero de acuerdo a mi experiencia, ¿qué es lo que tendría que pedir que fuese invertible? El diferencial respecto de las variables en f. Entonces, a 1,2 es tal que el diferencial con respecto a las variables 2 de la función f en el punto A es invertible. Esta es una función lineal continua que va de f en f. Ahí está su R3 cruz R3, ¿se fijan? Entonces se le pide a ese diferencial, es invertible. Invertible. Ya, si eso es así, entonces viene la conclusión. Eso implica que, ya, el teorema de la función inversa siempre dice un poco lo mismo. Existe una vecindad del punto A. A esa vecindad, como el punto A vive en E1 cruz E2, esa vecindad es una vecindad ¿en qué espacio? Un abierto, ¿cierto? ¿En qué espacio? ¿Dónde vive el punto A? Hagamos un dibujito. Entonces, ¿cómo es el dibujito? Mi dominio tiene dos variables, E y F. ¿Lo ven? El punto A es un punto como ese, que tiene dos componentes, que son las componentes A1, A2. Ahí está el típico dibujo A1 cruz A2. Ya, entonces vamos, obviamente que detrás de esto se esconde el teorema de la función implícita, inversa. Entonces existe una vecindad V que es como esa, un abierto, V. Pero ese V es subconjunto ¿de qué espacio? De E cruz F. Y como el espacio de E cruz F es un espacio raro, a esa vecindad la voy a llamar V tilde. Simplemente como decir vecindad rara. Ahora, no es exactamente una vecindad en E cruz una vecindad en F, porque eso requeriría que este abierto fuese como un rectangulito.
Y en estricto rigor, ¿se acuerdan que era una preimagen de no sé qué cosa, preimagen de una bola y una intersección de una bola? Esta cuestión puede ser cualquier cosa. Así que una vecindad B tilde. Existe una vecindad B tilde. Un abierto B tilde, que es subconjunto de E cruz F. Ahora, también existe otra vecindad W1, que es subconjunto de E. Abiertos, tales que el punto A completo vive en B tilde y el punto A1 vive en W1. Ya, entonces la vecindad W1 es una vecindad solo en E, que la voy a dibujar aquí. Es como una vecindad aquí. Aquí hay una vecindad solo en la variable A1. Esa vecindad se llama W1. Se ve un poco feo todo, ¿no? Existe una vecindad del punto A1, A2 y una vecindad de la componente 1 del punto. Ya, tales que... y también existe otra cosa. Sigo acá. Existe una función phi que tiene por dominio este W1 a valores en, no sé, en lo que sea, en n. A valores n. A valores n. Tales que para todo x, y que viva en B tilde, x, y en este B tilde, tales que x viva en W1, o sea, ahí. Es medio raro, ¿ya? Pero después en la práctica lo vamos a entender mejor. Entonces, eso es porque viene de la función inversa y la función inversa es media complicada. Entonces, hay una vecindad que engloba el punto A y una vecindad que engloba solo en esa franja. Es una franja como esa. Tal que para todo x, y en esa franja vertical se tiene que, si usted escribe la ecuación f de x, y igual f de a. ¿Se imaginan cuáles son todos los f que tienen f de a? ¿Quién tiene f de a? El A. ¿Quién más? Entonces la idea es que esa ecuación es una ecuación como esta. Es una ecuación como esa. F de x, y igual f de a es como eso. Esa es la idea. Tal que si usted escribe f de x, y igual a f de a, esa igualdad es equivalente a decir que... ¿qué dije? Esta de aquí me equivoqué. Esa valor es no n, a valor es en f. Ya, disculpen. Tal que eso es equivalente a decir que y es igual a phi de x. Ya, esa última parte yo estoy de acuerdo con ustedes, es un poco fea. Pero la ecuación final no es tan fea. Porque ¿entienden qué significa f de x, y igual a algo? Esa es una ecuación donde hay muchas variables y esa ecuación es igual una constante. Entonces, ¿qué dice moralmente este teorema? Dice que si usted tiene esa ecuación igual a esa constante, entonces de esa ecuación se pueden despejar algunas variables en términos de las otras. Esta relación que vincula a dos grupos de variables, a las variables x con las variables y, en una ecuación, es una expresión de la cual se puede... No algebraicamente. La gracia es que no sea algebraico. Porque algunos pueden decir, pero eso yo lo vi en primer año, en R. Pueden, por ejemplo, decir, oye, fácil, x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. ¿Lo conocen eso? Entonces, lo que dice ese teorema es que de esa ecuación, si se cumplen ciertas condiciones, es lo mismo que decir que y vale phi de x. ¿Será cierto? Si uno lo mira en primer año y dice, oye, parece que tu teorema es medio falso. Porque, ¿qué significa x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado? Círculo. Primera cosa, ¿es cierto que y igual phi de x? ¿Desen esa x? No, entonces, claro, lo que pasa es que en este gráfico, esta ecuación es satisfecha en el punto A. Este es el punto A. El punto A1, A2. Este de aquí es A1 y ese es A2. Y lo que dice el teorema es que en torno de ese punto hay una función. Alguien puede decir,
acá abajo, ¿se acuerdan del más menos? Allá arriba hay una función y acá abajo hay otra, pero son otro punto. Porque me están diciendo cuál es el punto A, me están diciendo cuánto vale A1 y cuánto vale A2. Si usted se cambia de A2, cambia la función. Todo esto tiene al punto A como punto básico. Entonces, existe un punto, o sea, dado un punto de la curva, existe una vecindad tal que en ese intervalo puedo invertir y puedo despejar la Y como función de X siempre y cuando la X se mueva dentro de una zona razonable. Ahora, hay puntos aquí donde la cosa falla. ¿Dónde falla? ¿Qué les parece ese punto? ¿Qué les parece ese punto? ¿Existe una vecindad tal que la Y es f de X? ¿Se dan cuenta que si trazo una vecindad por chica que sea, la función no va a ser función? Entonces, aquí había un dato. ¿Cuál era el dato? Que el diferencial parcial con respecto a la variable Y fuese invertible. Aquí, ¿qué significa diferencial respecto de Y? Si a esta le llaman f, tienen que calcularse de f de Y. ¿Y cuánto vale de f de Y? 2 veces Y. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir este diferencial para que el teorema funcione? Aquí. Invertible. ¿Cuándo esa cosa es invertible? Esa es la derivada parcial. El diferencial asociado es 2y por h. ¿Es eso invertible? Si le ponen eso igual u, ¿pueden despejar la h? No. ¿Sí? No. Sí o no, dependiendo de qué. De la y. La y, ¿cómo tiene que ser? Distinta de cero. Miren que funciona bien. En ese círculo, efectivamente, en todos los puntos del círculo se puede despejar y en función de x, pero tiene que cumplirse que la derivada con respecto a y no sea cero. O sea, el y no puede ser cero. Hay dos puntos en los cuales eso no se puede realizar. Son ese punto y este de acá. En los demás sí se puede hacer. La hipótesis del teorema es importante, es fundamental. Ahora, alguien va a decir, oiga, esto era trivial, porque aquí yo sé cuál es la phi. Yo sé que y era raíz de r cuadrado menos x cuadrado, si estamos en la parte de arriba, o menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado, si estamos en la parte de abajo. Pero el teorema es válido en casos más complicados. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora cambian la ecuación y le ponen aquí x cuadrado más y cuadrado más x por y más raíz de x más e elevado a la x por y igual 5, no sé. Ya, ¿son capaces de despejar y en términos de x? Ajá. Ya, y si sí, les pongo más logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Igual, hay un punto donde se cumplen el 1, 1. 1 más 1, 2, 3, 4. 4 más 4 más e más logaritmo natural de 2, para que al menos el 1, 1 satisfaga la ecuación. ¿Se puede despejar la y en términos de x? No, pero el teorema que dice que si la derivada parcial con respecto a y es distinta de 0, la función phi existe. No es más interesante de lo que uno podría pensar, ¿se fijan? La función, y se llama, ¿por qué se llama teorema la función implícita? Porque la función está definida por ¿qué ecuación? Lo que uno maneja en forma explícita es esta ecuación. Y esa ecuación define la función phi en forma única. Es una función implícita. Ya, ahí tiene las gracias. Y todavía me falta todavía escribir más enunciados. Entonces, una de las cosas importantes es que la función phi existe. Y la otra cosa importante es que la función phi es continuamente diferenciable. Phi es continuamente diferenciable. Porque además me interesa calcular la derivada de esa función phi. De hecho, uno puede de esa función phi calcular su plano tangente, su aproximación lineal, y el diferencial de esa función phi en cualquier punto x vale menos el diferencial 2 de la función f en el punto x, y a la menos 1. Ese diferencial era invertible, así que eso va perfecto, compuesto con el diferencial 1 de la función f en x, y. Ya, esa fórmula la vamos a tener que aprender en la próxima clase, pero ahí tienen el enunciado completo del teorema de la función implícita. Lo importante es la existencia de la función phi
Y la otra cosa importante es cómo se calcula el diferencial de esa función phi. Se calcula con esa reglita de los diferenciales parciales. Con un menos, hay un signo menos, hay una función inversa, hay una función que no es inversa. Ya, si fuese en R8 cruz R3, aquí tienen matricitas. Esta es una matriz de 3 por 3 que hay que invertir. Esta es el resto del diferencial, que va a ser una matriz de 3 por 5. El resultado va a ser una matriz de 3 por 5 que les va a dar la diferencial de la función phi el jacobiano. ¿Les parece? Lo demostramos el lunes. Sería todo.